A ver, vamos a pensar. ¿Usted qué haría o cómo lo haría? ¿O qué espera hacer? ¿Cómo cree que lo pueda resolver? Y entonces, por primera vez, empieza a reflexionar en que yo, ¿qué podría hacer? Pero además hay una cosa bien importante. Se da cuenta de que es capaz de pensar, que es capaz de encontrar soluciones. Y cuando le habla a uno o le destaca o le ayuda a identificar sus capacidades, sus habilidades, va adquiriendo seguridad para poder participar, se va haciendo sensible, etcétera, etcétera. Este es un proceso, así platicadito a lo mejor es fácil y les digo, muchos no lo siguen, pero ¿cómo nos enfrentamos? ¿Cómo nos relacionamos con las personas? ¿Cómo nos comunicamos con ellas? Maestra, usted dice que una forma de conseguir la información es a través de entrevistas, pero ¿cómo le hago? Yo le pregunto a la señora, le digo, la voy a entrevistar, yo soy trabajadora social. ¿Cómo se llama? Juana. ¿Y cómo se apellida? Sus apellidos, su nombre completo. Ah, Martínez García. ¿Qué edad tiene? 40. ¿40 qué? 40 años. ¿En dónde nació? Aquí, en el rancho. ¿Cómo se llama su rancho? ¿En dónde está? Etcétera. A ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo se lleva con su esposo? Información que no se obtiene de esa manera. Esa no es forma de entrevistar. Hay dos situaciones. Yo les pregunto, ¿cómo se relacionan con sus hijos? ¿Qué tipo de educación les dan y no sé qué? Ah, no, pues muy bien, así, etcétera. Pero si van por un problema que tienen, ay no, es que mis hijos son unos monstruos, son estos, son desobedientes, son groseros, son no sé qué. No es así como puedo obtener la información que necesito. Una recomendación que les hago, claro que hay muchas formas y depende de con quién estén hablando, a quién estén entrevistando, pero una recomendación que les hago, a ver, platíqueme de un día de su vida. ¿Qué hace desde que se levanta? Ah, bueno, pues esto, aquello, platíqueme. No dígame, no informes, no, vengo a investigar. Me decía una señora en una reunión que en una junta, asamblea de comunitaria que hubo, oiga maestra, ¿a qué vienen las trabajadoras sociales? Yo le pregunté a la trabajadora social que fue a mi casa, una alumna, ¿a qué iban? Y me dijo que investigar nuestras condiciones y demás. Pero maestra, nosotros somos gente de trabajo, somos gente decente, no somos delincuentes, bueno, no somos gente decente porque tampoco el término lo manejaba, ¿no? Pero no somos delincuentes, no somos gente que cometamos nada para que nos vengan a hacer investigaciones. Y situaciones de ese tipo u otras. ¿Cómo hacen investigaciones? Yo he visto que las investigaciones las hacen en laboratorios, que usan líquidos, que usan aparatos y no sé qué. Y la trabajadora social viene a mi casa a hacer una investigación. ¿Cómo la hace? ¿O cómo la va a hacer? Yo no tengo ese tipo de cosas, no sé qué. Entonces ya les expliqué, no venimos a investigar, venimos a conocer cuáles son sus inquietudes, qué les preocupa, en qué les gustaría que participáramos, en cómo pueden participar ustedes, en qué pueden hacer para sacar alguna situación, les ayudamos o les estamos tratando de hacer que
ustedes analicen o piensen cómo pueden hacer para resolver esto. Eso nos hubieran dicho desde el principio. Eso me interesa y yo estoy dispuestísima a participar, y sí me interesa porque quiero resolver muchas situaciones que yo estoy viviendo. Pero a mí nunca me dijeron eso, y a mí como me lo explicaron, como me lo dijeron, no lo entendí, y situaciones de ese tipo. Entonces yo siempre hago la recomendación. Yo les podría dar en este momento, en estos 15 minutos, una cátedra de qué es el trabajo social, o qué es la participación social, o qué es el desarrollo comunitario, pero eso lo ven en los libros. Lo que necesitan ustedes es intercambiar información que les permita ubicarse en la práctica. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros tenemos una ventaja, y en todos los años que yo he sido trabajadora social y que he trabajado con escuelas y demás, me han dicho, por ejemplo, en el Consejo Académico de las Ciencias Sociales, yo estoy impresionado de lo que dice que es el trabajo social, de lo que hacen los trabajadores sociales, porque nosotros eso no lo sabíamos, y nosotros vemos esa ventaja. En sociología me dijeron, fíjese qué importante que ustedes aplican lo que hacen, porque nosotros tenemos mucha teoría, y como dicen ustedes, muchas veces se basan en la teoría de la sociología y demás, pero nosotros no hemos hecho eso. A nosotros, ¿cómo nos gustaría que nuestra carrera tuviera esa aplicación teoría-práctica? Porque de veras es bien enriquecedor el trabajo social. Pero, ahí viene el pero. Cuando en la escuela realmente nos preparamos en lo teórico, en lo práctico, y en vincular eso teórico con eso práctico, y darnos cuenta de algo que es fundamental. El trabajo social, a lo mejor las técnicas, los instrumentos, los procedimientos no cambian, pero sí cambia la forma de aplicarlos, el cómo los utilizamos, las nuevas herramientas y demás. Pero algo que es así como fundamental, la vida cambia, la vida social cambia día a día. Cada día vivimos situaciones diferentes, la dinámica en la familia es diferente, la problemática social es diferente, las relaciones sociales son diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar el día a día para estar en condiciones de que las alternativas que se propongan, hacia dónde se dirija el trabajo y demás, sea acorde con las nuevas características y las nuevas necesidades. Ahorita tenemos un compromiso inmenso con este periodo de COVID, que se alargó muchísimo, y que ahorita estamos regresando con una situación totalmente diferente, hasta familiar, porque antes nos veían en nuestra casa de noche y dormidos, o cada 8 días, o a veces cada 15 días y demás. Y ahorita hemos estado todo el tiempo en casa y demás, y la convivencia ha sido muy difícil, y a veces muy agresiva, a veces al revés, muy protectora, etcétera, etcétera. Entonces, cambió nuestra vida totalmente, y eso, para poder participar con la sociedad y demás, tenemos que ver cada caso, cada situación, para poderla trabajar. Yo los invito a que se actualicen día a día, que trabajen activamente y que tomen en cuenta estos pequeños detalles que son fundamentales en su vida profesional. Yo soy enamorada del trabajo social, nací para el trabajo social, vivo para el trabajo social, y me gustaría o me satisface que
los aportes, las experiencias, todo lo que pueda dar, repercuta en nuestra vida como trabajadores sociales. Les agradezco su presencia y espero que estos pequeños detalles de algo les sirvan y que además los escuchen, que no se les olvide. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Y efectivamente yo fui su alumno y me consta que es una enamorada del trabajo social. Muchas gracias, maestra, por sus reflexiones. Vamos a pasar ahora con la doctora Aida Valero. Vamos a darle la palabra. Bien, buenos días a todos, todas. Me encanta que los oía llegar y eran alumnos casi muchos de primer ingreso. Y eso es bien importante. Agradezco la reflexión que ha hecho la maestra Laura Ortega como una introducción, como una motivación, sobre todo para nuestras nuevas comunidades. Yo me voy a centrar en los aspectos históricos, es decir, nuestro panel trata de rescatar esos momentos que ha vivido nuestra institución. Y si no somos capaces de reconocer en el pasado cuáles fueron nuestros aciertos o cuáles fueron nuestras dificultades, difícilmente vamos a entender el aquí y el ahora de nuestra escuela. Por tanto, me voy a permitir leer mis palabras y señalo, quiero partir en mi reflexión cuando el H Consejo Universitario, considerando que la carrera debía tener su propia infraestructura institucional, aprobó el día 4 de octubre de 1973 la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, independiente de la Facultad de Derecho, habiendo contado con instalaciones propias a partir del inicio del año escolar siguiente. Yo en ese tiempo ingreso como docente en la materia de desarrollo histórico de trabajo social y prácticas escolares. Un año después, el rector Guillermo Soberón Acevedo me pide elabore un perfil de los profesores que, reuniendo la antigüedad de 8 años mínimos, pudiese formar parte de la terna que se presentaría a la Junta de Gobierno para designar al director de ENS. Después de un minucioso análisis que hicieron las autoridades universitarias, se integra la terna, y en ella estuvieron el licenciado Antonio Buenrostro, el doctor Manuel Sánchez Rosado y el licenciado Nicolás Núñez. El día 18 de enero de 1974, la Junta de Gobierno de la UNAM designó al doctor Manuel Sánchez Rosado como primer director de la escuela, consolidando con ello todo un proceso que permitió una mayor identidad profesional en el ámbito universitario, nacional e internacional. Esa pintura que tenemos ahí es de nuestro primer director, para que sepan quién es. El doctor Sánchez Rosado proyectó en ámbitos nacionales e internacionales el papel rector de la Escuela Nacional de Trabajo Social en cuanto a la formación de los licenciados en trabajo social, propiciando encuentros entre escuelas del país y reuniones de asociaciones internacionales de escuelas de trabajo social y con organismos latinoamericanos. Por encargo del director de la ENS, asistieron a estos eventos Beatriz Vera Bayona, Eva Luz Leal, Idalia Vargas y yo. Asistimos a una reunión sobre todo de escuelas de trabajo social en la ALAES, celebrada en la ciudad de San José de Costa Rica en 1974. Ahí fue nuestro primer contacto con quienes años atrás habían iniciado el cuestionamiento del trabajo social en el Cono Sur. De entre ellos puedo citar a Teresita Quirós, Diego Palma, Leila Lima y curiosamente se encontraba ahí Carol Lingüer, pionera del trabajo social comunitario desde un enfoque centrado en el desarrollismo. En estos eventos, escuchar acerca de las teorías sociales y económicas fue algo verdaderamente novedoso para nosotras en ese seminario. El materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la economía política, obras de Carlos Marx como El Capital, obras de Federico Engels, de Mao Zedong, con sus 5 tesis filosóficas, fue sin duda, como lo dijera Ezequiel Anerech, la caída del velo ideológico del trabajo social.
porque hasta ese momento nuestros referentes era literatura, generalmente estadounidense. Entonces hubo esa ruptura del velo ideológico, ir a ese intercambio donde acudieron de muchas escuelas de Latinoamérica fue muy interesante. Quiero hacer un paréntesis. Tuve la oportunidad de conocer a una trabajadora social que había estado como guerrillera en Centroamérica, comprometida. Entonces, ver que había gente que tenía un mayor compromiso con los sectores más desfavorecidos, con los riesgos de los regímenes militares, pues eso fue para nosotros una caída también del velo ideológico. Puede decirse que durante toda esa época el continente americano padecería de rasgos típicos de su desarrollo, tales como el analfabetismo, la desnutrición, déficit de vivienda, desempleo, bajo ingreso per cápita. Disculpen, tengo consecuencias del COVID, por eso mi voz es tan romántica. Sin que los trabajadores sociales llegaran a encontrar la verdadera relación causal y esencial de los fenómenos y problemas sociales, concretándose a buscar soluciones parciales, tendientes muchas veces a aliviar las tensiones surgidas entre los grupos sociales, pero centradas a un funcionalismo, es decir, dar las medidas que permitieran que esos grupos siguieran funcionando en lo social. Poco a poco se comprendió que la profesión carecía de una clara definición, por lo que se generaron interrogantes en diversos sentidos, buscando integrar la profesión con la problemática latinoamericana. Ante esto, se logró despertar inquietud entre los diversos profesionales de las ciencias sociales acerca de explicarse el ser y el deber ser de las diferentes disciplinas frente a la situación real de la dependencia y su desarrollo. En este movimiento se establece una crítica al marco referencial de las ciencias sociales utilizadas hasta entonces por el trabajo social, tomados de realidades muy distintas a las de nuestros países. También, paralelamente, la sociología fue una disciplina muy cercana a nuestro cuestionamiento. Ahí, don Pablo González Casanova hace una crítica muy seria al papel de las ciencias sociales y en particular de la sociología. Durante los años de 74-76, la Escuela Nacional de Trabajo Social se hicieron reuniones de análisis y evaluación del plan de estudios y se llegó a la conclusión que se requería cambiar la metodología empleada en la práctica, así como la teoría que sustentaba esta. Entonces, el movimiento de conceptualización irrumpió en el ámbito también de carácter académico. Se consideró también necesario insistir en la formación de profesionales preparados para la investigación y el análisis de los problemas sociales, para los mecanismos que operan en la sociedad y para planear y promover acciones encaminadas a la solución de situaciones que impiden satisfacer las necesidades humanas. Para el funcionamiento del nuevo plan de estudios hubo necesidad de definir esencialmente el concepto de trabajo social, como mencionaba la maestra Laura, qué es el trabajo social, cómo te lo defino, pero cómo lo entiendo. El anteproyecto fue distribuido entre la comunidad de la escuela, realizándose múltiples reuniones de discusión con grupos de docentes, alumnos y autoridades, con el fin de ponderar la viabilidad del proyecto y hacer un análisis de los contenidos curriculares. Como asesores en ese tiempo, la escuela albergó a profesores chilenos, entre los otros Jared Hernández, Ormar Ruz, y les dieron aportes para un enfoque crítico del trabajo social. El plan de estudios se sometió a la consideración del Consejo Técnico de su escuela, que en posteriores discusiones y exhaustivo análisis lo aprobó para ser enviado a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario. Este fue aprobado el 16 de noviembre de 1976. Cuando el doctor Sánchez Rosado, en su segundo periodo como director, renuncia en la escuela, se da nuevamente la lucha porque un licenciado en trabajo social pudiese estar al frente de la misma, pero no fue posible en vista de que ninguno de los académicos trabajadores sociales cumplían el requisito de 8 años de antigüedad como docente, que era cubierto por quienes tomábamos clases. La licenciada Yolanda Aguirre Harris entonces fue electa por la H Junta de Gobierno, quien estuvo al frente de la ENS hasta 1980. Destacó en ese periodo el trabajo
realizado por la licenciada María del Carmen Mendoza Rangel, quien tuvo a su cargo el Departamento de Prácticas Escolares. Con ella compartí algunos proyectos de apertura dentro del trabajo social. En esos momentos ella sistematizaba su trabajo derivado de la práctica y su sustentación epistemológica, que dio como resultado el libro una opción metodológica para los trabajadores sociales, que fue fundamental para la disciplina. En 1980, siendo yo consejero universitario, representante de profesores de la EN, apoyada por los consejeros técnicos y en particular la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, acudimos a la sesión en que se aprobaría una propuesta de un nuevo plan de estudios, mismo que originalmente había sido elaborado por la comunidad de la ENS, profesores, alumnos, egresados, pero que en su versión final fue reorientado por la directora Lourdes Apodaca, de tal suerte que no era el resultado de los trabajos anteriores. Sí, curiosamente, mandó a traer todos los libros de trabajo social a su oficina, tomó lo que le gustaba y rayaba todo lo que ya habíamos aprobado. A ese grado. Entonces, ese proyecto fue enviado al Consejo Universitario y entonces en una candente discusión se oyeron nuestros argumentos donde nos oponíamos a su aprobación. El proyecto fue regresado. Esto ocasionó que en 14 años no se volviera a presentar proyecto alguno. Fui integrante de la terna en 1980 para la elección de la ENS, cuando se planteaba la reelección de la licenciada Lourdes Apodaca. Me presenté a la entrevista con los miembros de la Junta de Gobierno. Sé bien que el haber roto las reglas no explícitas, pero existentes, no cuestionar lo que las autoridades aprobaban, me señaló para siempre, para no ser considerada para ocupar ningún cargo de relevancia dentro de nuestra escuela. Es decir, había que mantener el orden en el Consejo Universitario y el progreso, nada de transformaciones. Destaco el trabajo frente a nuestra escuela, posteriormente de la maestra Nelia Tello, del maestro Carlos Arteaga, la maestra Leticia Cano y actualmente la maestra Carmen Casas Ratia. Todos ellos comprometidos con proyectos académicos coincidentes con los que la propia universidad se planteaba en su desarrollo. Quiero señalar que los momentos históricos que he vivido en esta escuela, el año que entra cumplo 50 años de maestra en la escuela. Todavía los papás ustedes no nacían, de eso estoy consciente. Entonces, hablar de ese pasado, ustedes dicen, uy, en 74, uy, en 76. Pero el habernos independizado de la Facultad de Derecho fue fundamental para nosotros. Tener un edificio propio fue fundamental para nosotros. Tener un director de trabajo social que fuera trabajo social con todo el señalamiento que hago de la maestra Apodaca, que lo vuelvo a repetir, fue fundamental para nosotros. De tal manera que la escuela ha ido teniendo presencia y han sido, como mencionaba, fundamental la proyección de Nelia Tello. Como leyeron en su currículum, ha tenido diferentes responsabilidades y una visión enorme del trabajo social. Qué decir del maestro Carlos Arteaga, que en paz descanse, que también dio posibilidades de un gran desarrollo de nuestra escuela, la maestra Leticia Cano. O sea, cada uno de nuestros directores han ido dando momentos históricos para la consolidación de lo que hoy nos ocupa aquí. Entonces, tengo un libro que se llama El Trabajo Social en México. Cuando quieran lo pueden leer, para saber parte de esta historia. En ese sentido, por razones de salud no me puedo extender más en mi exposición, solo me dejan hablar unos cuantos minutos sin tartamudear. Pero me gustaría que pudieran hacernos algunas preguntas que con todo gusto pudiéramos contestar. Me tocó nada más hablar de una época que viví neurálgica de nuestra escuela y de ahí en adelante ha sido puro desarrollo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Aida. Y bueno, ya por lo menos todos nuestros alumnos de nuevo ingreso sabrán por qué el auditorio tiene este nombre, ¿no? De doctor Manuel Sánchez Rosado. ¿Sí? Y ya saben por qué está este cuadro ahí. Bien, gracias por este recorrido tan interesante que nos hizo sobre nuestra profesión, la historia aquí en nuestra profesión.
El libro que menciona la maestra se encuentra en la biblioteca, así es de que lo pueden consultar. Bien, vamos a pasar ahora con el doctor Elí Evangelista. No. Muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer mucho a las autoridades de la escuela, en especial a la maestra Carmen Casas por la invitación a este importante evento, y quiero también saludar a mis profesoras, a mis maestras de clase, pero también a mis maestras de vida profesional, a la maestra Nelia Tello, a la maestra Laura Ortega y a la doctora Aida Valero, que pues me da mucho gusto y me siento muy emocionado de estar aquí en este panel. Yo preparé también en el ámbito de la historia irnos un poco más atrás. El 2 de febrero del año 2023 se van a cumplir 90 años de la creación de la primera escuela de trabajo social en México. Esta escuela que se crea justamente, que inicia actividades el 2 de febrero de 1933. En ese marco quiero plantear algunos elementos que en estos 15 minutos generen y detonen interés para ustedes y que desde mi punto de vista pues podamos, ¿verdad? Así como la vida social se transforma, es vertiginosa, la historia también se reinterpreta, se reimagina, se reconstruye. Entonces es interesante. Yo voy a plantear algunas consideraciones, le llamo yo algunos mitos históricos con respecto al trabajo social en México cuando inicia, y evidencia de lo que he encontrado, por lo menos en cerca de 30 años que me dediqué y me he dedicado a la reflexión histórica. Yo hice mi tesis de licenciatura en trabajo social en el año 1993, que me titulé sobre la historia del trabajo social en México. Entonces ya prácticamente son 30 años, y luego aquí con una maestra también que le fascina la historia y con la que mucho tiempo estuvimos conversando. Entonces quiero plantearles algunos 5 puntos específicos. Primer elemento: cuando hablamos de la historia del trabajo social en general, normalmente la visión todavía dominante es vincular el desarrollo histórico del trabajo social a las formas de ayuda y de acción social tradicionales, como una perspectiva evolutiva, ¿no? La caridad, la filantropía, la beneficencia, después del servicio social, ¿no? La asistencia social, el servicio social, y luego el trabajo social como una forma última de evolución. Esta perspectiva es una perspectiva que ya desde hace años ha sido cuestionada, y ha sido cuestionada, pero también entendiendo que el trabajo social es una construcción profesional, disciplinar, histórica, diferente a las formas tradicionales de ayuda. Que puede tener en su momento histórico relación con ellas es otra cosa, pero sí un primer elemento que creo que es muy importante es dejar de lado esta visión, dice Carlos Montaño, esta visión evolucionista, endogenista del trabajo social, para poder visualizar la historia del trabajo social como una historia autónoma, independiente, como una construcción, vuelvo a repetir, profesional, disciplinar, formativa, gremial e histórica autónoma. ¿Sí? En ese sentido, cuando hablamos de la aparición del trabajo social en México, normalmente se toma como referencia y como fundamento la creación de la escuela en 1933. La Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto estaba, ¿no? Encontré algunas fotografías en el barrio de Tepito.
estaba ya en la colonia Morelos, esta escuela. Y a partir de ahí, un primer elemento que es importante identificar, aunque históricamente se toma el 2 de febrero del 33, para decir, es el momento, vamos a cumplir 90 años, les decía, el otro año, hay que hacer unos buenos festejos de reflexión, ¿verdad? De conmemoración, de reflexión de esto. Claro, es Día de la Candelaria, aparte, tamales. Pero previamente tuvo que haber procesos vinculados para poder detonar esto en el 33. Entonces, un primer elemento que creo yo importante es poder ver también esto que muchos autores llaman la génesis, ¿no? Los gérmenes sociales del trabajo social antes del 33. Aquí yo quiero muy rápidamente, porque ver que ya desde el porfiriato, lógicamente el proceso de la revolución con toda la complejidad, la propia constitución, vamos a encontrar evidencia de procesos sociales, de relación social. Y ya para los años 20 va a haber un elemento muy interesante que platicaba yo con la maestra Aida, me dio también clase de Historia del Trabajo Social, otra de las grandes profesoras de esta escuela, la maestra Socorro Modesto Martínez. Ya cuando me dio clase, ya era grande la maestra Socorro Modesto, ya me dio clase en el 88, y nos decía, ¿verdad?, en sus exámenes, ¿quién fue la primer trabajadora social en México? Nos decía ella, la señorita Landazuri. Y entonces, bueno, pues ya después, con evidencia, me puse a investigar en archivo, y efectivamente Elena Landazuri, que era de formación profesora, pero que en 1920 se va a Estados Unidos a hacer bachiller en sociología, luego un doctorado en antropología, pero simultáneamente estudiaba en uno de los proyectos más importantes para el trabajo social, con una de las trabajadoras sociales más importantes ya en ese momento, que va a ser James Adams, en este proyecto Hull House. Y entonces la evidencia dice que mientras estudiaba el doctorado, se formaba simultáneamente como trabajadora social en Hull House, Elena Landazuri. Ella regresa a México en 1923 y regresa como doctora en antropología, bachiller en sociología por la Universidad de Chicago, pero regresa como trabajadora social también. Fíjense qué interesante. Ella va a tener un papel muy importante con José Vasconcelos en la creación de la Secretaría de Educación Pública, y va a ser fundamental en este proyecto que todos conocen, y que todos seguramente ustedes en tu materia de historia conocen, que fueron las misiones culturales, con una perspectiva incluso muy vinculada en ese tiempo a la Escuela de Chicago, el tema técnico, metodológico, el tema de participación de los sujetos, ¿no? Hay que ver la Universidad de Chicago no como los Chicago Boys, son cosas diferentes. Entonces es importante poner ese ámbito. Entonces Elena Landazuri iba a ser un grupo de mujeres que pelearon contra el porfiriato, que estuvieron en la revolución, que la mayoría de ellas, como lo dice la maestra en su libro, fueron primero profesoras normalistas, porque era la posibilidad que tenían las mujeres para poder acceder a formaciones profesionales en ese tiempo. Entonces eran la mayoría profesoras normalistas, que después, ¿no?, van a tener un vínculo, algunas de ellas van a tener la posibilidad de ir a hacer cursos de trabajo social en Estados Unidos, como Elena Torres, ¿no?, que va a ser después coordinadora de las misiones culturales, y que va a ser todo un proceso. Se puede hablar de 10 años de desarrollo, por lo menos de 1923 a 1933, procesos muy importantes que se vinculan a las misiones culturales, pero que se vinculan a los temas de educación,
a los temas de salubridad y a los temas en ese momento llamados de beneficencia pública. A partir de que en el año 33 se crea la escuela, pues también vamos a encontrar algunos mitos importantes. Se dice, ¿verdad? El trabajo social al inicio es un trabajo social asistencialista, un trabajo social muy vinculado a esta visión de la filantropía, de la beneficencia. ¿Quiénes van a considerarse como equipo para poder formar y detonar esta escuela? Va a ser este equipo que encabeza Elena Landázuri, Elena Torres, una trabajadora social norteamericana, Catherine Vesta Sturges, que viene y que va a incorporarse también, pero que fíjense su perfil, además de todo, eran gente que había estudiado, que eran profesoras, que habían participado en un proceso revolucionario y que además van a ser la primera generación, así lo llama el movimiento feminista, de feministas mexicanas y de sufragistas mexicanas. Entonces, esta idea de que esta primer generación de gente de trabajo social, asistencial, te rompe. Ustedes van a poder ver la trayectoria de todas estas personas. Es una trayectoria, vuelvo a repetir, y lo decía el doctor Sánchez Rosado en muchas pláticas, porque también fue mi profesor, ¿verdad? Él decía, las misiones culturales van a ser parte importante de una creación de las trabajadoras sociales que en ese momento eran con un perfil revolucionario, nos decía el doctor Sánchez Rosado, hace 30 años, ¿no? De repente, pues como que dudábamos, pero cuando hay evidencia, sí podemos considerar esta parte del trabajo social mexicano a diferencia de otros trabajos sociales donde está la influencia de la iglesia, la influencia de lo privado, la influencia de otro tipo de actores, va a ser una influencia revolucionaria, lógicamente en una reconstrucción revolucionaria, una influencia de una perspectiva de mujeres, sí, pero feministas, sufragistas, revolucionarias, que van a dar orientación importante. Segundo elemento, la escuela como tal, ¿verdad? En el 33 empiezan las clases. Efectivamente, la escuela de trabajo social, la carrera de trabajo social va a desarrollarse en la escuela de trabajo social de enseñanza doméstica, de economía doméstica, perdón. Y entonces la carrera va a ser economía doméstica y trabajo social. Salían con 2 títulos la gente que estaba ahí. Pero ustedes pueden ver los planes de estudio y efectivamente pues tienen una vertiente de economía doméstica importante, materias de conservación de frutas y legumbres, remiendo y liencería, muy orientadas al tema de la economía doméstica, pero también de manera muy importante tuve la posibilidad de acceder a un documento en el CETI 5 que la maestra Rosalba Laguna nos proporcionó para ver el primer plan de estudios. Entonces era muy interesante porque toda la vertiente de trabajo social sí la vamos a encontrar con cuestiones técnicas, no metodológicas todavía, pero sí técnicas de trabajo social comunitario, técnicas de trabajo social de grupo, técnicas de cuestiones educativas. Entonces se va a equilibrar, yo digo, es como una especie de claroscuro. No era un plan de estudios dominante con la visión de economía doméstica. Sí, existía, efectivamente, pero había una vertiente ya de trabajo social que va a ser muy interesante. El propio libro de la maestra Aida Valero tiene el plan de estudio, que va a ser muy interesante de poner a analizarlo, porque se rompe este mito de que la primera escuela pues era una escuela, ¿no? Además, en realidad eran 2 planes de estudio en la primera. En ese momento, imagínense pues, los niveles de escolaridad de las mujeres, porque efectivamente la carrera solamente estaba dirigida a mujeres, ¿no? Ahí en la convocatoria decía mujeres solamente. Y entonces había 2 planes de estudio. Un plan de estudio
para la gente que podía ingresar con estudios de primaria y un plan de estudio para la gente que podía ingresar con estudios de secundaria. Los que entraban con primaria tenían que cubrir 5 años. Es un plan de estudio de 5 años, bien interesante. Y los que entraban con secundaria, tenían que cumplir un plan de estudio de 3 años. Entonces era como complejo esta parte, pero el segundo tema es esto, que es un plan de estudios efectivamente que recupera parte importante de la economía doméstica, pero que también ya empezamos a ver evidencia importante de la cuestión técnica en trabajo social. Posteriormente va a haber un cuestionamiento muy importante a este plan en esos momentos, y esto va a detonar la creación de la carrera de trabajo social en nuestra universidad. 1940, la propia maestra Ida Valero retoma que ya desde el 37 le piden cursos para los jueces del Tribunal para Menores, y desde el 37 se empieza a hacer en ese tiempo, no era, bueno, el antecedente de la Facultad de Derecho se llamaba la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿no? Y ahí desde el 37, 38 va a haber cursos, y en el 40 se logra instaurar la primer carrera de trabajo social en la UNAM, que justamente como se hizo desde una perspectiva jurídica, pues va a tener una tendencia más jurídica, ¿verdad? Esto que decía la maestra, por eso será muy importante esta separación estratégica y visionaria del doctor para poder decir, bueno, trabajo social requiere, ¿no?, un espacio autónomo, independientemente de que se siguen teniendo, ¿no? Sigue habiendo trabajo social jurídico, ¿verdad? Por acá. Muy bien. Y el elemento importante también que va a ser el tema del reconocimiento a las egresadas de trabajo social. Aquí en la propia escuela, en el archivo histórico, hay un documento muy importante. Yo tengo una fotocopia donde el presidente Lázaro Cárdenas, fíjense, hace una carta dirigido a las diferentes instituciones de salud diciendo: hay que contratar a la gente de trabajo social que está egresando de esta escuela. Empiezan a incorporarse. Hay también una plática que tuve con la maestra Socorro Modesto. Me decía ella, ¿no?, que incluso en la presidencia de Lázaro Cárdenas había un área de trabajo social donde había mucha de la gente jovencita que salió de estas primeras generaciones, se incorpora como un proyecto muy importante que asesoraba proyectos, por ejemplo, como María Luisa Flores, efectivamente, que después dio clase aquí, muy jovencita, fue de las primeras generaciones. María Luisa Beltrán Frausto, también otras personas, pero que había un reconocimiento muy importante. Ya del 40 para el 70 viene otro proceso. La gente que estudia la historia del trabajo social en México la llama el proceso más instrumental, más técnico. Después vendrá el momento de la reconceptualización, que será interesante también construir en el caso de México, y posteriormente el trabajo social contemporáneo. Pero creo que es muy importante también tener consideraciones de nuestra historia, porque la historia también es basamento del presente y proyección para poder seguir proyectando un mejor trabajo social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eli Evangelista. Indudablemente, conforme vamos avanzando, van saliendo más elementos para que, esperamos, les incitemos a descubrir todo esto. Finalizamos la participación ahora con la maestra Nelia Elena Tello. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Yo ya no sé qué retomar. Si voy a retomar a Laura, sí, o a mí misma también.
conste, ¿eh? Ustedes lo dijeron, porque yo tengo una clasificación para poder empezar, antes de que yo llegue a la escuela y después de que llegué a la escuela, o antes de que fuera directora, cuando fui directora y después de que yo fui directora, que eso fue hace 100 años, tampoco habían nacido ni siquiera sus papás, entonces no vayan a creer, es una historia totalmente antigua. Bueno, la de Eli es más antigua, pero la de nosotros también es antigua. Bueno, yo sí creo que voy a tomar un poquito los planes de estudios. Los planes de estudios como parte de momentos históricos importantes que definitivamente pues se van construyendo en las escuelas, en las diferentes escuelas, en las diferentes facultades de trabajo social, pero van trascendiendo. O sea, es lo que va haciendo que la presencia profesional del trabajo social sea diferente. Sin embargo, sí tenemos que, yo por lo menos en algunos de los documentos que existen, y pues yo sí veo como que en ciertas cosas hay una linealidad. Y lo que más me ha gustado de lo que se ha dicho ahora es que se ha hablado del trabajo social en sí mismo, que no se ha hablado del trabajo social como un instrumento del Estado. Sí, coincide que el trabajo social nació, yo lo podría decir en palabras diferentes, a partir de un libro, pues ni modo, es de lo que tenemos que hablar ahora aquí, ¿verdad? La academia habla de libros y de documentos, de un libro que hice sobre la historia del trabajo social en todos los continentes del mundo. Y entonces, al encontrar que en todos los continentes del mundo el trabajo social realmente empieza como profesión, que creo que eso es muy importante, la diferenciación como lo hizo Eli, ¿no? Ciertos antecedentes que fueron creando las condiciones para que luego existiera la profesión como tal, pero que no se vale que veamos todo lo que son antecedentes que muchas veces son productos de otras fuerzas de cambio, fuerzas de revolución, fuerzas de una construcción, yo diría que crea la diferencia. Yo creo que podríamos encontrar una constante en trabajo social. Cuando aparece, siempre aparece ligado a crear condiciones de diferencia. Es decir, no estamos a gusto con la estructura, con los momentos, la forma de vida. Vienen momentos de inquietud, de cambio, y ahí aparece el trabajo social. Y aparece con una forma diferente. Les decía yo, de manera general, podemos decir que en todos los países, en diferente momento y en diferente lugar, o sea, en diferente momento histórico, en años muy diferentes, aparece el trabajo social siempre ligado como a como profesión, como al fortalecimiento institucional originado por el Estado de Bienestar Social. Pero eso me niego a que eso vaya a determinar el trabajo social. Lo que ha determinado la aparición del trabajo social en determinados momentos y lo ha cambiado su orientación y lo ha fortalecido es el hecho de que hay una necesidad de cambio, es el hecho de que la población, el Estado podrá sintetizar esas necesidades, así como, por ejemplo, médicos y abogados aparecen con mucha frecuencia en la historia de la profesionalización de la carrera, pero porque hubo un momento en que fue evidente, gracias al crecimiento de las ciencias sociales, que es su visión jurídica o su visión sanitaria, no sanitaria, su visión fisiológica, no era suficiente para entender ni al enfermo, ni al delincuente, ni al criminal. Entonces, ¿qué tenían? Buscaban una liga con lo social que les explicara qué es lo que estaba pasando en esa situación social de esos individuos que sufrían esa enfermedad o que eran capaces de convertirse en criminales. O tenían otras causas de la criminalidad, pero en todo caso ellos estaban buscando causas sociales. Pues ellos eran muy elegantes,
muy pipiris nice, ahora se dice fifí, y entonces ellos no iban a buscar con la población marginada, necesitada, vulnerada, las causas. Y entonces, pues, la figura del trabajador social, mujer, comprensiva, dulce, buena, y capaz de ir a meterse a donde sea. Sí, porque esa es otra cosa. Bolnivik, un sociólogo importante del Colegio de México, que en algún momento tuvo mucha relación con nosotros, decía, es que lo que no entiendo es por qué los dejan entrar a su casa, por qué les dicen tantas cosas, yo lo he intentado, pues no, claro, con un cuestionario así todo, eso es lo que decía la maestra Laura. Entonces, en ese momento puede ser que sí, pues sí hay muchas más instituciones, las instituciones, los que están al frente de las instituciones, abogados, médicos, políticos, necesitan traer información, que además eso a mí eso me gusta mucho, porque es traer información, ir a ver, ¿sí? No venga y cuénteme, como decía Laura, es ir a ver y entonces tráiganme la información. ¿Y qué pasaba? Iba alguien que a partir de la historia se conformó como el antecedente del profesional del trabajo social a traer la información, y cuando traía la información, entonces resultaba que el otro tomaba decisión con la información del trabajador social. Y ahora nos preguntamos, ay, ¿por qué seguimos siendo profesión de apoyo? ¿Por qué somos mujeres? ¿Por qué somos sumisas? Hay que ir a la historia y hay que ver qué es lo que pasó, cómo nos construimos, por qué ahora, si tenemos una planta de profesores multidisciplinarios que nos hablan de trabajo social, yo les pregunto a mis alumnos y los alumnos acaban hablando del trabajo social como hablan sus maestros, que no son los trabajadores sociales, y no como hablamos los trabajadores sociales, porque aún hoy, ya me entró la prisa, llevo un poquito tiempo, ¿verdad? No le hace, pero no se me vaya a acabar antes de decir lo que quiero decir ahorita, ya después puedo seguir platicando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues así nos originamos, trabajándole, dándole información al otro, pero también entendiendo que nosotros la podíamos entender y la podíamos reflexionar y podríamos usarla y saber qué hacer con ella. Entonces sí, es un entrenamiento empírico, pero es un entrenamiento racional en donde hay una figura que desde yo encuentro la conexión desde Isabel I de Inglaterra en 1601, cuando dijo, aquí los pobres vamos a ver cuántos son los pobres, cuáles son los borrachos, cuáles son los locos, cuáles son los enfermos y cuáles se vienen a trabajar. Y curiosamente mandó a las damas de la sociedad y a las mujeres a hacer esas visitas domiciliarias que aún hoy siguen siendo uno de los fuertes más grandes del trabajo social, hacer visitas. Entonces, toda una trayectoria. Elí habló de poquitos años antes de sus abuelos, quería hablar de su papá y se abstuvo, lo vi, porque sus papás eran docentes de esos revolucionarios, digo son, ¿verdad? Y entonces, era tu abuela, ay, sí, ahora te vas a querer, jovencito, igual de lejos. Pero ¿cómo se llama? Yo me voy allá, hay una línea, desde allí hay el entendimiento que hay que ir a donde vive el otro, que hay que entender, que hay que comprender, que no es nada más hacer investigaciones científicas, si no tendríamos 9 materias de investigación igual que los sociólogos. Nosotros hacemos, y lo dice Mary Louise Moore en el primer libro así grande, reconocido de trabajo social, que el diagnóstico, que es con lo que se inicia el proceso de todo proceso de trabajo social, no es una investigación. Tiene elementos de la investigación, se sustenta en ellos, pero es una manera de entender, de comprender esa realidad, de poderla recuperar. Ahora hablamos mucho de interpretar, eso hay que discutirlo mucho porque hay que interpretarlo, pero desde el otro, no desde el académico, porque ahora que ya somos cualitativos, nos dedicamos nosotros a investigar lo que nos dice el otro, a interpretar, lo cualitativo y la interpretación de su vida, como la que decía Laura, la dice el otro. Entonces,
Bueno, pues eso es muy importante porque vemos cómo a través de lo largo de la historia surge esto. Y como dice Eli, pues hay unos que la quieren ligar y en algunos países sí se liga mucho a la iglesia. Pero no es cierto, nada tiene que ver eso. Y la estructura del Estado, bueno, pues es como si ahora habláramos de que los médicos que trabajan en el Estado, pues son operadores del Estado. No, no son operadores del Estado, tienen su propia génesis, tienen su propio objeto de trabajo y hacen lo mismo. Hay espacios en donde trabajamos que es completamente diferente. Eli, ¿por qué viste el reloj? Ya se me acabó la hora, ¿no? Bueno, entonces en la Escuela de Trabajo Social, pues por supuesto que eso se acabó viendo. Cuando nosotros entramos, cuando yo entré, todavía fui la tercera generación y todavía mis compañeritos, uy, que tenía muchos hombres compañeritos, entramos todos, yo no porque yo venía en automático de la prepa, pero los otros entraron sin examen de admisión, pues era trabajo social, ¿para qué no se hacía un examen de admisión? ¿Cómo ven? Qué triste, ¿verdad? Cuando yo me enteré eso, me sentí horrible. Pero afortunadamente ahora ya nos pusieron un examen de admisión. Bueno, uno nunca sabe si las cosas son afortunadamente o no son afortunadamente, depende desde el cristal en que se vean. Bueno, entonces el trabajo social inició mucho a la sombra de los otros profesionistas, de los otros intereses. Y de aquel que se desligó de ellos, que no fue muy tarde, sino fue rápido, porque todos estos procesos se hicieron rápidos. O sea, una vez que empieza la efervescencia de la necesidad de un trabajador social, fíjense que rápidamente pasamos a ser de casi iletrados, a ser técnicos y luego a ser universitarios. Y entonces luego sí ya nos hemos como tardado en esto de la maestría y el doctorado y la postdoctorado, porque yo creo que allí hay una diferencia entre vernos como los hacedores y entre vernos como los académicos. Y el trabajo social es disciplina, es hacer. Y el posgrado, el conocimiento de la disciplina del hacer trabajo social se tiene que convertir en una disciplina del conocimiento, pero ese es a partir del hacer. No tenemos que ir a recuperar a las otras ciencias sociales para teorizar sobre trabajo social. Tenemos que teorizar sobre nuestro trabajo, sobre lo que hacemos. Tenemos que recuperarlo, tenemos que reflexionarlo, tenemos que conceptualizarlo y construir cuerpos teóricos. Entonces, todos nosotros, los aquí presentes y algunos otros académicos, hemos contribuido con una serie de conceptos que hoy por hoy, en este trabajo social contemporáneo, pues se consideran más o menos importantes a la hora de pensar, de hablar de teoría. En realidad, lo que desarrollamos durante todos estos años fueron muchas metodologías y nos desarrollamos mucho a la sombra. Ahora se habla mucho del neocolonialismo. Hay que deshacernos del neocolonialismo. Yo, para empezar, por mi entorno, quiero el conocimiento de todas las ciencias sociales, pero no quiero que su objetivo sea mi objetivo, ni me permee y me impida desarrollarme como una ciencia social con sus características propias, con sus conceptos propios, teoría propia. No es lo mismo hacer investigación sociológica que ir a hacer un diagnóstico de trabajo social. Claro, para hacer ciertas cosas, pues por supuesto voy a poder hacer investigación estilo sociólogo, o sea, soy muy versátil. Pero a mí y a ustedes lo que nos interesa aquí es hacer trabajo social. Y yo ya no sé si ya acabé, pero ya voy a acabar. Y cuando, híjoles, que se me fue, yo solita me obstruyo. Dijo Carmen que este era nuestro momento, porque Carmen es la directora, pero bueno, es un bebé para mí. Entonces, Carmen y todos los que estaban aquí son unos bebés para mí. Todos eran de un equipo de trabajo que conformó Angélica Herrera, una maestra que ya no está en esta escuela, pero que ella conformó ese equipo de trabajo cuando yo era directora. Entonces me dicen, es que tú, no fui yo, fue Angélica Herrera, conformó el equipo de trabajo que hoy estaba sentado aquí hace, ¿cuántos años? ¿20? ¿25? Bueno, ya los 20 ya están medio viejitos, ¿no? Cuando ellos estaban saliendo de la escuela, los conformó. Y
Y desgraciadamente sí, este es nuestro momento, pero no es algo bonito, es algo horrible. Mientras más se nos descompone lo social, también lo decía Laura, este regreso, este retorno a después del confinamiento, después de la amenaza, ahora que ya no nos sentimos tan amenazados por la enfermedad, resulta que seguimos sintiéndonos amenazados, y cuando regresamos y vemos al otro, encontramos que, ay, no era el otro que yo veía en el internet tan lindo y amable conmigo, es diferente, pero yo tampoco soy igual, ¿eh? Y entonces estamos teniendo problemas con esta nueva forma de reestructurar nuestra vida, en donde no es solo una vida presencial, sino es también una vida virtual. No, antes lo virtual era como una tecnología que íbamos a usar. Hoy nuestras relaciones sociales, la estructura social de relaciones en estas sociedades es una formada de dos partes, de una que se complementan, que pueden aparecer como separadas, pero que acaban siendo una sola. Y entonces nosotros que nos dedicamos a estudiar lo social, a enfrentar los problemas sociales, tenemos que estar bien conscientes, que a pesar de que en este país solo menos del 50% de la población tiene una computadora en su casa, y luego ya que las tengo, pues yo tengo muchas, la verdad tengo como 3, 4, y pues si no hay internet de nada me sirven tampoco. Entonces aquí en la escuela tenemos muchas, y cuántas veces tenemos problemas para poder conectarnos. Entonces no es nada más, pero son dos mundos que los tenemos que tomar en cuenta, porque tenemos que pensar la estructura, lo social, el trabajo social desde una perspectiva de una nueva, de la presencia virtual y de la presencia física. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros participantes, nuestras participantes, sus experiencias, sus reflexiones, y esperamos que nos hayan dejado muchas dudas, muchas inquietudes para que podamos investigar. Vamos a finalizar esta parte. Antes de que se vayan, sabemos que tienen clase ahorita, tanto las profesoras como ustedes, nada más para la entrega de sus constancias. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorgan la presente constancia por su participación como ponente en el panel Momentos Históricos del Trabajo Social en México, en la jornada académica cultural en conmemoración del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, celebrado el 22 de agosto de 2022 en esta escuela. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, agosto de 2022. Lo firma nuestra directora, la maestra Carmen Casas Ratia. Y entrego la primera constancia a la maestra María Laura Ortega Castillo. La doctora Aida Imelda Valera Chávez. Al doctor Elí Evangelista Martínez. Y a la maestra Nelia Elena Tello. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a ustedes por su participación. Que tengan bonito día, siguen las jornadas.